Buenas tardes. Hoy, 26 de julio de 2024, iniciamos un ciclo de conversaciones con personalidades del mundo musical. Soy José Sosaya, compositor, director de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Música, y nuestro primer invitado a este ciclo de charlas llamado Trayectorias es Camilo Pajuelo Valdés, quien ha sido alumno del ex Conservatorio Nacional de Música y hoy es magíster de la Universidad de Helsinki en Finlandia. Él vive en Finlandia y nos está visitando. Entonces estamos aprovechando esta ocasión para conversar con él. Bienvenido, maestro Camilo Pajuelo Valdés. Muchísimas gracias, José, por esta oportunidad. Estoy muy contento de regresar a mi alma mater, hoy ya universidad, ¿no? La Universidad Nacional de Música, después de un largo tiempo. Yo salí del Perú en el 2003, así que han pasado 21 años. Sí. Y muchas cosas han cambiado. Sin embargo, para mí es muy lindo poder regresar especialmente a este local histórico, ¿no? Que es donde empecé a estudiar, donde empecé mi formación musical y donde ingresé al conservatorio. Gracias. Muy bien, empecemos, ¿no? La maestría en artes que realizaste en Finlandia es para músicos, arquitectos, pintores. No especifica el arte musical, lógicamente, sino las artes. Sí. Bueno, este es un grado que otorga la Universidad de Helsinki para, en mi caso, la especialidad de musicología, ¿no? El grado siguiente es el grado de doctor en filosofía, ¿no? Pero claro, la especialización en este caso siempre es musicología. En mi caso yo he obtenido ya la maestría en artes, que ese es el grado que otorga. Ya, es una cuestión formal, entonces. Así es. Entonces tu doctorado, el que estás ejerciendo actualmente, es en musicología, no en etnomusicología. No, porque en el caso de la Universidad de Helsinki, estas especializaciones son, digamos que, transversales, ¿no? Por ejemplo, yo, en el caso de la tesis de maestría y mucho de lo que estoy haciendo actualmente con el doctorado, con la tesis, atraviesa los diferentes campos. Yo empleo herramientas tanto de la etnomusicología, de la musicología histórica, de la semiótica musical, que es un campo bastante fuerte, muy difundido Excelente. en Finlandia. Es un campo más grande, ¿no es cierto? Así es. La musicología. Y también de tecnología musical. Entonces, tratamos de echar mano de diferentes herramientas de análisis y no necesariamente concentrarnos, encasillarnos en una área, ¿no?, restringida. Estudiaste aquí guitarra, pero ya desde que estabas aquí manifestabas interés por la música peruana de la sierra. Estuviste en contacto con Raúl García Zárate, con Manuel Chaprado. Has transitado por 3 departamentos de la sierra peruana. ¿Este hecho te conecta automáticamente con la música de esas regiones y con sus costumbres? Bueno, de hecho fue un retorno, ¿no? Porque yo nací en la zona andina, nací en Huancayo. Luego fui a vivir 10 años a Cerro de Pasco, donde mi padre trabajaba en la universidad, además él nació allí. Mi familia paterna son ellos, mi abuela nació en Cerro de Pasco y mi abuelo paterno en Ancash. Ah, Ancash también, entonces sí. Tiene sangre de ancashina. Así es. Así que, bueno, yo empecé a hacer música a los 9 años y de hecho mis primeras exploraciones con los instrumentos y con los géneros musicales fueron de la música folclórica, la música popular, ¿no? Hasta que decidí estudiar música. Y entre las opciones que había, pues, estaba el conservatorio, la que me parecía la más interesante. Sin embargo, esto significó un giro radical, ¿no? Porque en el conservatorio yo descubrí el mundo de la música clásica, digamos, en serio, en cuanto a todo lo que implica su estudio. Y realmente me fascinó el mundo de la guitarra clásica. Sin embargo, siempre tenía
ese interés por la música con la que yo me había iniciado, que es la música folclórica. Yo crecí escuchando la música ayacuchana porque mi madre nació allá. Íbamos a visitar a los abuelos en Ayacucho siempre que había vacaciones desde Cerro de Pasco. Así que, bueno, era natural que yo tratara siempre de regresar a esos referentes, ¿no? Con los cuales crecimos en la familia, en el seno familiar, una familia con muchos estímulos musicales. Yo soy el único músico en la casa, pero formalmente digo, pero en realidad todos hacemos música. Mis hermanos se dedican al arte también. Mi hermana Anabelí es una artista, es una actriz, también confecciona máscaras. Mi padre fue escritor, mi madre fue profesora de escuela primaria, pero ella cantaba muchísimo todo el tiempo, ¿no? Entonces crecimos en ese ambiente. Es por ello que, naturalmente, luego de unos años de estudio en el conservatorio, yo traté de regresar de una forma, digamos, ya distinta, no más reflexiva, analítica, ¿no? Curiosamente, no existía la especialidad de musicología en ese tiempo. Se había cerrado la especialidad. Sí, no existía, sí. Sí, yo te he conocido y has sido mi alumno en algún curso que recuerdo. Siempre muy formal, muy serio, muy responsable. Tengo ese recuerdo y quiero que te mantienes hasta hoy día. La guitarra es un instrumento existente desde antes de Jesucristo, en Asiria y Egipto. La civilización greco-romana la trae a España y luego España la trae a Sudamérica. Entonces la frase guitarra andina se refiere más a la música creada aquí que a un cambio en la física del instrumento. Es una pregunta, ¿no? Sí. Bueno, no existían, como sabemos, los cordófonos en América, ¿no? Hasta la llegada de salvo el arco de boca, ¿no? Que hay cuantiosos estudios sobre las diferentes maneras en que hemos recibido el arco de boca y se ha ido desarrollando en diferentes regiones de América. Pero los cordófonos compuestos, ¿verdad? Con una caja de resonancia, con un diapasón, la familia de los laúdes, no existía en este tipo de instrumentos en América. Nosotros los recibimos en el proceso de descubrimiento y de colonización. Y en ese tiempo existían muchísimas guitarrillas en Europa, guitarras pequeñas. Sí. ¿No? Había una profusión de estos instrumentos. Creo que esa es una característica importante y también el uso, por ejemplo, de afinaciones distintas, ¿no? ¿En Europa ya? En Europa, sí. ¿No? Existen tratados antiguos, por ejemplo, como el de Bermudo, en el que ya se refiere en el siglo XVI a las afinaciones antiguas, ¿no? Y a su empleo en un repertorio específico. El término guitarra andina denota un proceso de adopción, ¿no es cierto?, de apropiación de un elemento externo, como este instrumento de cuerda, como la guitarra, ¿no? Pero además de una profunda andinización, ¿no? Andina es un término que comprende varios países. Así es. Tú lo estás utilizando como más ligado a la sierra del Perú, al Perú. Claro. Esto es bien interesante, ¿no? Porque los Andes es una región vasta y abraza pues muchísimos países. Su radio de influencia geográfica y social es muy amplia. Sin embargo, el término guitarra andina, ¿no es cierto?, se emplea en el Perú como tal. Cuando uno va de manera coloquial a comprar algún disco, alguna tienda, y pregunta por los cultores o música de guitarra andina, entonces la gente utiliza normalmente esos términos. De hecho, los propios cultores, los guitarristas, muchos de ellos, por ejemplo, el maestro Raúl García Zárate utilizaba, ¿no? Es más, podría decir que él acuñó el término guitarra andina, especialmente para el caso de la guitarra andina solista y para diferenciarla de otros estilos que se practican en el Perú, ¿no? Otros estilos guitarrísticos. Así que en este caso es más bien la utilización de un término que está ya en boga, ¿no? Que se utiliza de manera coloquial y también ya en el ámbito más especializado para referirse a un repertorio en particular con sus
determinadas características y que pertenece a una larga tradición, ¿no? Que justamente recoge todo este largo proceso de adopción, ¿no? Claro. En el que se han ido haciendo selecciones de recursos estéticos, de recursos técnicos, para satisfacer pues, las necesidades expresivas de las diferentes regiones, en particular del Perú, ¿no? En otros países andinos no se emplea este término como tal, a pesar de que, por ejemplo, en el área andina de, vamos a decir, Colombia, ¿no? Y toda la tradición del tiple colombiano es un instrumento andino, es un área andina, pero no se llama como tal, ¿no? No se emplea el término guitarra andina para referirse a esta tradición. Y tampoco, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Que yo sepa, en Bolivia más bien se emplea el término o la categoría guitarra criolla para referirse a la música, ¿no? Así es. Entonces, esto va variando. En nuestro país se emplea. Entonces, no es para nada un hecho, digamos, de exclusión de las otras tradiciones o de los otros países andinos, el tema de emplear esta categoría para reconocer, para valorar a una de las prácticas de la guitarra que es sin duda singular, que tiene sus propias características y ha tenido un desarrollo muy importante, y creo que esto es parte de un proceso de patrimonialización, vamos a decir, ¿no? Que considero que es muy importante que empecemos a darle un mayor valor, ¿no? Que seamos conscientes de la importancia de esta tradición. En el año 2022, el 18 de noviembre de ese año, se publicó la ley 31626, que declara el Día de la Guitarra Andina. Sí, ¿no? Claro, hay un Día de la Guitarra Andina. Sí, cada claro. 12 de diciembre, que es el año en que conmemoramos el onomástico de Raúl García Zárate. Coincidentemente, claro. Entonces, a través de la figura de este connotado maestro, pues queremos homenajear, recordar y valorar la obra de muchísimas generaciones de músicos que se han dedicado a decantar, a desarrollar, a cultivar esta expresión artística en las diferentes regiones del Perú, ¿no? Tu tesis de maestría es sobre Raúl García Zárate. Exactamente. Justamente, ¿no? Sí. O Sí. sea, conoces mucho todo lo que este señor ha hecho a la guitarra andina, justamente, ¿no? Así es, así es. Y también la de doctorado. También pasa. Así es. Ok. Es una profundización, digamos, ¿no? Muy bien. Del análisis de la obra, de la vida y obra de Raúl García Zárate. De hecho, yo lo conocí aquí en el conservatorio, en uno de los intentos del conservatorio, entonces conservatorio, claro, de sistematizar, de hacer alguna propuesta relacionada con la música popular, ¿no? Este fue el diploma de música popular que se organizó en aquel tiempo. Estaba dirigido por Chalena Vázquez, ¿no? Y el maestro de guitarra andina era Raúl García Zárate, y yo tuve la labor de hacer un trabajo de asistencia. Qué bueno. Que consistía en la transcripción de los ejercicios, del repertorio que se proponía para el taller de guitarra andina, y también de la sistematización, ¿no? Las expresiones musicales tradicionales de nuestra región central tienen variantes. Tú lo sabes, la música de Cajamarca, la de Huánuco, la de Cerro de Pasco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco y Puno. Entonces tú nos puedes un poco ilustrar acerca de estas diferencias, no de todas, pero por lo menos algunas, ¿no? Claro. Bueno, nuestro país es sumamente diverso, ¿no? En sus expresiones musicales y danzarias, así como en su culinaria, ¿no? Es un país con tantas geografías y con tantas músicas. Así que, pues, de norte a sur tenemos una gran variedad de géneros musicales y de estilos, ¿no es cierto? Así es. Que denotan esa riqueza, ¿no? Esa complejidad y esa riqueza cultural, ¿no? Hace poco tiempo, bueno, desde el año 2019 yo estuve cooperando con el ensamble Huiracocha, que es un ensamble de música barroca latinoamericana,
que radica en Oslo, y nosotros hicimos un proyecto de la interpretación del Códex Trujillo, ¿no? Ajá. Es la música recopilada por Martínez Compañón, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, en la zona del norte del Perú, en lo que era entonces la diócesis de Trujillo, Sí. que no tiene nada que ver con el Trujillo de ahora, sino que era un Claro. espacio mucho más amplio, ¿no? Y en ese material valiosísimo hay, como sabemos, las transcripciones, ¿no?, de músicas de diferentes regiones, ¿no?, entre las que figuran las tonadas, las cachuas, ¿no? Es decir, ya entonces se podría encontrar un buen muestrario de la música popular y de su diversidad, ¿no?, de las variedades del huayno en esa zona, ¿no? Existen muchísimos géneros que se vinculan a esa herencia, ¿no? Lamentablemente no tuvimos otros Martínez Compañón que en esa época hicieran una recopilación de las músicas del sur, por ejemplo, ¿no? Porque su idea original era, pues, hacer una enciclopedia, ¿no? Él era compositor y también hacía de musicólogo, ¿no? De investigador, claro, de recopilador. Bueno, un empezó, poco como Daniel Alomía Robles, ¿no? Baltasar Martínez Compañón trabajó primero en la Catedral de Lima, ¿no? Y luego estuvo a cargo de la diócesis de Trujillo, ¿no? Todavía creo que, no me equivoco cuando digo que la autoría de las transcripciones que aparecen en el códice todavía no está del todo definida si fue el mismo Baltasar Martínez Compañón o alguien del equipo de los viajeros especializados que iban con él hizo estas transcripciones. Lo cierto es que es interesante que las transcripciones se hacen en un determinado formato, ¿no?, que es el formato apaisado, ¿no?, horizontal, y que además se hacen al estilo del continuo, ¿no? Es decir, sí, claro, no solamente tiene un interés, vamos a decir, etnográfico, de recopilar una melodía, ¿no?, que sería suficiente para dar una muestra de cómo sería una melodía en ese tiempo, interpretada por una flauta, por una tiña, un tamborcito, sino que además de esto, de estas notas explicativas, que esta música originalmente se hace con estos instrumentos, pues estaba transcrita para continuo barroco, para que esta música sea interpretada, sea tocada, ¿no? Interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces había no solamente un interés de recopilar estas músicas, sino pues de que sean funcionales, de que haya un uso práctico de este material, ¿no? Bueno, así como tenemos pues las cachuas, por ejemplo, para referirnos a la variedad de géneros musicales y los huaynos en sus diferentes estilos, ¿no? Claro. En todo el Perú, las diferencias que hay en el huayno. O sea, uno podría, así como en el caso del tango en argentino, reescribir la historia de Argentina con el tango, creo que lo mismo se podría hacer perfectamente con el huayno en el caso del Perú, ¿no? Y todas sus variantes regionales, que tienen que ver con la idiosincrasia, las preocupaciones, las tragedias. Es una forma de hacer una crónica, ¿no?, de historiar la música y la vida en cada una de nuestras regiones, ¿no? Tú nos puedes ilustrar con algunos ejemplos, ¿no? Sí, claro. Para diferenciar claro que sí. la música de ciertas regiones, ¿no? Sí. Peruanas. Por ejemplo, me he referido al huayno de la zona centro. Del centro. Sí. En este caso voy a brindar un ejemplo de lo que sería el huayno cerreño, ¿no?, que es el huayno Cerro de Pasco. Claro, el Cerro de Pasco, ¿no?
Muy bien. del huayno de Cerro de Pasco. Es un huayno más, comparado con otros estilos, más pícaro, podríamos decir, ¿no? El tempo es más rápido, ¿no? Más rápido, el zapateo es muy menudo, ¿no? Ajá, más ligero por la velocidad, lógicamente. Y la temática también en muchos casos es bastante sarcástica, ¿no? Ah, Como el caso me estás haciendo acordar de Aurelio Tey. Que tiene una chispa. Es un huayno punzante, podríamos decir, ¿no? Los huaynos se caracterizan por sus diferencias en las introducciones, por ejemplo, ¿no? Claro. El huayno de Cerro de Pasco tiene esta introducción, ¿no? Una pequeña escala, o tocadas al mismo tiempo. Ascendente y descendente, claro. ¿No? Típicamente se emplean mandolinas, violines, guitarras, pero de modo acompañante, ¿no? En Cerro de Pasco no se conoce una tradición de guitarra solista, ¿no? Bueno, acompaña a la voz, al canto. Al canto o a... ¿En español? Así es, y en formaciones instrumentales principalmente. Totalmente mestizo, entonces ya, todo. Claro. Sí. Y una diferencia con el huayno, por ejemplo, vamos a ir un poco más al sur, por supuesto Ayacucho, ¿no? También... Muy bien. Ayacucho es más lento en tempo. Una primera pregunta que se me viene, ¿todos los huaynos están en menor, en tonalidad menor? Sí. Ajá. Es una característica del género como tal, ¿no? Los modos menores. Por supuesto, hay regiones mayores en las que transita también, pero principalmente son modos menores. Es entre el romanticismo y la melancolía, ¿no? Sí. Es difícil, ¿no es cierto?, encasillar los géneros, claro, y poner pero digamos que una característica general es que el huayno ayacuchano es más cadencioso si se lo compara a los huaynos de otras regiones, claro, ¿no? O sea, pero también existen huaynos campesinos, por ejemplo, que tienen un carácter más vívido en el Ayacucho, ¿no? Entonces hay diferencias estilísticas. Los estilos se pueden diferenciar pues haciendo cortes, por ejemplo, temporales, ¿no? Es decir, serán distintos los huaynos ayacuchanos o de cualquier otra región pues, que se practicaban a inicios del siglo XX, a diferencia de los huaynos de los años 80, de los años 70, por ejemplo, que incluso tienen otro tipo de exploraciones armónicas, de estructuras armónicas, ¿no?, distintas. Claro. Ya no es un huayno sencillo que se acompaña con 2 o 3 acordes, sino que se pueden hacer incluso modulaciones. Hay compositores como Walter Humala, por ejemplo, es un compositor que hizo varios composiciones tratando justamente de quebrar los moldes más tradicionales del huayno, ¿no? Es interesante ese proceso, esa búsqueda que Walter, entre otros compositores de los años 80, del huayno social de los años 80 hicieron, ¿no? Flor de Retama. Flor de Retama es el caso de un huayno que se compuso en los años 70, el maestro Ricardo Dolorier, ¿no?, que es más temprano, digamos, ¿no?, que se asoció al proceso de violencia de los años 80, pero en realidad no, porque el huayno Flor de Retama lo compuso Ricardo Dolorier cuando ocurrió la masacre de los estudiantes en Guanta, en el régimen de Velasco, ¿no? Mucho antes. Sí, mucho antes, claro. ¿Has traído algún otro ejemplo de...? ¿Algún otro ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, el huayno del sur, ¿no? O sea, voy a tocar un fragmento de Augusto Macías, Cuando me vaya, ¿no? Del huayno de Huayno. Ese es Puno, ¿no? Puno, ¿no? Claro, Huayno, Puno. Vamos más al sur.
Muy bien, se me ocurren, yo, claro, soy peruano, conozco mucho, he trabajado incluso partiendo de melodías y de la guitarra justamente. No hay un estudio que marque esas diferencias, un estudio musicológico. El huayno de Puno, el huayno de Ayacucho, el huayno de Cerro de Pasco. Siempre los estudios son especializados o muy generales, ¿no es cierto? Sí, bueno, se han hecho ya varios trabajos que intentan cubrir el huayno, no en el sentido que tú te refieres, digamos que sea un trabajo más bien analítico o comparativo, ¿no es cierto?, de las regiones, eso es lo que tú estás... Porque ¿no? los giros son distintos. Claro. Ahorita claro. que te escucho, y le escucho los tres huaynos y los giros melódicos, rítmicos, los tempos son distintos. Claro. Entonces yo estoy analizando ya desde que los estoy escuchando. Hay muchísimos parámetros, o sea, los aspectos que caracterizan a los huaynos tanto en su estructura, ¿no? Por ejemplo, las introducciones a las que me refería. El otro parámetro que es interesantísimo es el de la ornamentación, ¿no? Claro. La ornamentación que es diferente en cada región. ¿Por qué? Tiene que ver con el modo en que se canta, en que se frasea, en que se interpreta, si no necesariamente con el canto, con instrumentos de viento, por ejemplo, ¿no? En el caso de la guitarra andina, lo que se suele hacer mucho es procesos de transcripción, digamos, de adaptación, de arreglos a la guitarra, de músicas que tradicionalmente se interpretan en otros formatos. Y aquí siempre es muy importante tener la referencia del canto, ¿no? Y de la manera en que se toca con un instrumento de viento, por ejemplo, en el ámbito melódico, en el parámetro melódico, ¿no? Pero también las diferentes sonoridades de las texturas de las formaciones instrumentales distintas. De allí que se usan muchas afinaciones, por ejemplo. Claro. ¿no? De eso querías hablar también, me parece también, ¿no? Así es. De las afinaciones de la guitarra. Sí, hay muchas características muy interesantes. En Perú, no en España. Claro, también. Sí. Y bueno, y en Latinoamérica hay esta característica a la que me refería del uso de guitarras pequeñas que heredamos, ¿no? en América, en Latinoamérica especialmente, y el empleo de afinaciones es algo que ha quedado en el tiempo, mientras que en Europa prácticamente ha desaparecido. Se ha unificado. Claro, en Latinoamérica han quedado estas guitarras pequeñas, ¿no? Desde México hasta Chile, pues podemos encontrar guitarrillas, ¿no? El tres cubano, el cuatro venezolano, el guitarrón chileno de 25 cuerdas, etcétera, y los charangos en toda la zona andina. Claro. En fin, ¿no? Y también el uso de afinaciones, ¿no? Hay una gran cantidad de afinaciones que se emplean todavía, ¿no? en la música popular de los diferentes países latinoamericanos. Esta guitarra entonces tiene otra afinación. Esta guitarra tiene otra afinación, ¿no? ¿Vas a tocar algo? Sí, claro. Sí. Antes de ello, quería referirme a algunas características que considero muy, muy interesantes respecto a la guitarra andina, ¿no? Por ejemplo, el tema de la... ¿Te gusta? Sí. El tema de la producción de sonido, ¿no? O sea, la producción de sonido en la guitarra andina, justamente porque sabemos que en el mundo andino en general hay una especial valoración estética por las sonoridades agudas, ¿no? De otro modo, nos explicaría esta profusión de emplear instrumentos, las guitarras, los charangos, por ejemplo, con cuerdas de metal, las bandurrias. Si pensamos en las maneras en que se canta en los Andes, las mujeres cantando con voces agudísimas. Muy agudas, ¿cierto? ¿No? Sí. Entonces, el guitarrista andino busca de alguna manera también reproducir ese color, ¿no? Y evita que el sonido sea
tan redondo como más bien lo buscaría un guitarrista clásico, ¿no? Tenemos colores distintos, Claro. ¿no? En general hay un modo de producción, un proceso de producción de sonido que muchas veces se logra de modo consciente o no, porque uno se guía por esas preferencias estéticas, ¿no? Otro aspecto interesante es la influencia de otros estilos guitarrísticos, ¿no? Cuánto ha influenciado, por ejemplo, el uso del flamenco, de la guitarra flamenca, claro, o de la guitarra clásica en la música andina y en la guitarra andina en particular, el uso por ejemplo, del vibrato. Ajá. ¿No? El vibrato en la música andina es un elemento, creo que es sustancial, que es parte de ese proceso de producción de sonido al que me refería, ¿no? Y claro, se usan diferentes tipos de vibrato, ya sea el longitudinal en la misma dirección de las cuerdas, ¿no? O el transversal, ¿no? Que se utiliza mucho en otros géneros populares también. Pero hay uno en particular que yo podría decir que es casi omnipresente, ¿no? Que es un tipo de vibrato que yo le llamo vibrato anticipado, ¿no? Que consiste en mover los dedos antes de atacar las cuerdas, ¿no? Por ejemplo, si tienes... Eso, como resultado, produce un vibrato más exagerado, ¿no? Porque ya encuentras el dedo vibrando, en movimiento. Y la cuerda en movimiento. La cuerda en movimiento, claro. Cuando de atacas. Hecho, existe este recurso en diferentes instrumentos de cuerdas frotadas también, ¿no? Pero se enseña más bien de modo oral. O sea, el profesor enseña estas sutilezas, Por ¿no? supuesto. Existe, ¿no? Y esto es algo que uno puede observar, por ejemplo, en los videos o a los guitarristas andinos. La mano está casi siempre moviéndose, en movimiento, ¿no? ¿no? Justamente por esta búsqueda de este vibrato en particular, ¿no? Y bueno, la cantidad de recursos de ornamentación que hay, ¿no? Que, como decía, son muy importantes para diferenciar los estilos. Por ¿no? supuesto. Y para quien está interesado en explorar las influencias del barroco en el mundo andino, pues yo creo que tenemos ahí muchísimo pan por emanar, ¿no? Claro. ¿no? Pero bueno, vamos a chequear un poquito la afinación. Esta es una afinación muy interesante. Raúl García Zárate llama a esta afinación temple transportado o diablo. Temple diablo, el famoso temple diablo, claro. Temple diablo, ¿no? De hecho, nosotros conformamos un cuarteto de guitarra que se llamaba Temple Diablo, Temple Diablo, ¿no? Claro que sí. En alusión a esta afinación. Sin embargo, existen diferentes versiones acerca de los nombres de esta afinación. En el sur de Ayacucho mismo, por ejemplo, recibe el nombre de baulín, ¿no? Ah, claro. Sí he escuchado. Raúl García Zárate utilizaba el mismo nombre baulín o arpa para otro tipo de afinación, ¿no? Él, por ejemplo, empleó en su repertorio unas 10 afinaciones y hizo además algunas modificaciones de las afinaciones tradicionales, ¿no? Lo interesante de esta afinación, que ya fue en los años 50 registrada por musicólogos argentinos como Carlos Vega o Isabel Aretz, por ejemplo, ellos consignaron esta afinación con estas características y con el mismo nombre de temple diablo o transportado en el noroeste argentino, ¿no? Lo interesante de esta afinación es que incluye en su relación interválica
un tritono, Sí. ¿no? Que sería en este caso el La, el Mi, Por eso se llama diablo. claro. El intervalo, el intervalo del diablo, ¿no? Esa es una- El tritono, los tres tonos, ¿no? Esa es una hipótesis sobre el nombre, ¿no? Que es siempre difícil establecer, porque estos datos se pierden en el tiempo, en Claro, realidad, claro, ¿no? Pero podría claro. ser lógico que la afinación pues se llame así por tal. Es muy curioso porque generalmente se evitan estas disonancias. Yo lo sé. En la afinación. Tú lo Claro, conoces en la muy historia, bien. en la historia, sí. Así que, bueno, un ejemplo que me pareció muy bonito, interesante de presentar, de compartir ahora es esta adaptación tan bella del maestro Raúl García Zárate, de Elme, ¿no? Que es un drama musicalizado, ¿no? Y que emplea esta afinación, Diablo, y que es la historia, pues, de un... Es necesario contar un poco, resumir un poco Sí, claro, la trama, claro. ¿no? Porque es la historia de Hermenegildo, que se había enamorado de Rosa Obregú. Ellos eran jóvenes y sin embargo los padres se oponían a esta relación, ¿no? Entonces aprovechan un viaje de Hermenegildo, Elme, y casan a su hija con un negociante, el platero Santos. Entonces cuando Elme regresa de hacer el servicio militar, encuentra que su amada estaba casada ya. Sin embargo, ellos continúan su relación furtivamente, cosa que llega a los oídos del platero Santos y él finge un viaje, ¿no? Para sorprender a los amantes. Regresa a las 3 de la mañana, toca la puerta, ¿no? Y, insistentemente, y él me dormía hasta que él rompe la puerta y encuentra a él y lo, enceguecido por la ira, pues lo mata, y mata a ella también. Como Gesualdo, Sí, que mató al amante de su esposa. Bueno, el platero Santos enloquece y luego vaga por la ciudad lavándose las manos porque las creía ver en cada pileta, ¿no? Que encontraba, porque las creía ver manchadas de sangre, ¿no? Bueno, Bueno, esta trama es resumida magistralmente en esta adaptación de Raúl García Zárate, y que otros guitarristas connotados también han cultivado, en menos de 3 minutos, ¿no? En que él presenta una introducción, ¿no? Que sugiere, evoca el paso del tiempo, ¿no? Las 3 de la mañana, y una primera parte que es el diálogo, ¿no? Entre el platero y Rosa, los toques de puerta, luego la tragedia, ¿no? Que es fácilmente reconocible porque hay una progresión de acordes de tritono, cosa que es rarísimo. Claro. Un testimonio interesantísimo del mestizaje de nuestra música, ¿no? Y luego finalmente una sección que es el Ayataki, ¿no? Que es una marcha fúnebre, un canto de muerte, que es nuevamente pentatónica, al igual que la primera sección del diálogo. es una historia entonces. Así es, ¿no? Es una historia contada con la guitarra. Con la guitarra. Claro.
Muy interesante. Sí, muy interesante. Yo estaba pensando, antes incluso, de que es un instrumento que se presta mucho para la expresividad andina. ¿Sí? Se adecua mucho a esta expresión, digamos, de sentimientos, de dolor incluso, ¿no? Y ahora con la percusión, pues puede ser, digamos, descriptiva, programática, yo diría, como la música programática, ¿no? O sea, se aprovecha, es un instrumento que se aprovecha al máximo y como que ha calado muy bien, ha calzado muy bien en Ayacucho, sobre todo, ¿no? En la Sierra de Ayacucho. Y es por eso que funciona, y es por eso que existe un Raúl García Zárate, un Manuel Chaprado, y muchos cantantes. Tenemos una tradición ya cultural, muy distinta, lógicamente, de nuestra costa, que no es otro mundo, es el mismo país, es la diversidad peruana, pero que como que enriquece toda nuestra cultura, ¿no? De la cual yo digo siempre yo me siento muy orgulloso. Tú sabes, o no sé si sabes, que yo he usado muchas melodías ayacuchanas en la música últimamente, no digamos antes del 2000, sino después. Así es. Para orquesta, incluso todo, ¿no? Porque he conocido, pues te he contado que yo he estado enseñado a un ayacuchano, a un guitarrista ayacuchano, he grabado en esa época un cassette con esta cantante ayacuchana Berta Robrán, he hecho unos arreglos para Nelly Munguía alguna vez, me parece. Y con Óscar Figueroa, el guitarrista. Con Óscar Figueroa. Entonces hay una vinculación, no siendo yo de Ayacucho, conozco Ayacucho, pero no. Entonces es muy interesante todo esto. Sí. Yo no sé si tienes que comentar algo. Yo tengo una última pregunta para poder cerrar, pero si gustas comentar por algo supuesto, sobre lo que yo te acabo de decir. Un par de cosas que me parecen muy importantes. Claro que sí. Esto tiene que ver con este proceso de adopción, ¿no? O sea, sin duda la guitarra en general, no solamente en el espacio andino, en Latinoamérica, creo que es un instrumento muy, primero, manejable, fácil de transportar, ¿no? Y que además es muy flexible en el sentido de su expresividad, ¿no? Uno con la guitarra tiene la posibilidad de sentir el sonido en las manos, ¿no? Cualquier cambio del ángulo de ataque, de la región donde se produce el sonido, ¿no? va a cambiar el color del mismo. Entonces uno tiene una gama de colores, de timbres que puede explorar, ¿no? Y seguramente por ello es que es un instrumento, pues, que ha logrado pues reproducir, resonar, ¿no? Y encontrar estas necesidades, ¿no? Satisfacer estas necesidades expresivas más diversas, ¿no? Y se mantiene en el tiempo, claro, ¿no? Así es. Porque ¿no? sigue vigente. Claro. Yo no puedo decir, no, esta es otra época, ya estamos en el siglo XXI, no. Todavía se mantiene. Es una tradición que se mantiene. Así es. Y que convoca a gente, al público. Lo convoca, lo emociona, lo canta. Sí. ¿No? Y lo segundo que quería señalar es que la guitarra es como un campo de influencias diversas, ¿no? O sea, sí. de influencias culturales, me refiero, es un centro de, no sé, en el que se funden las diferentes expresiones, estéticas, y es muy interesante cómo esta expresión, la guitarra andina, para reforzar un poco lo que decían, esta necesidad de valorar, de revalorar, de ser conscientes, porque estoy seguro que no, incluso en el Perú, no somos muy conscientes del valor, de la singularidad de esta expresión artística o guitarrística que es la guitarra andina, y que ha tocado diferentes ámbitos, ¿no? Justamente en tu obra, por ejemplo, y en la obra de otros compositores académicos también, ¿no? Entonces no solamente es una expresión que se restringe al ámbito folclórico, sino que atraviesa muchísimos campos, ¿no? Y muchas influencias culturales y musicales en sí misma. Creo que es muy necesario que... y como que nos representa, ¿no? Claro, sin duda. O sea, claro que sí, sí. Disculpa, estoy siendo un poco egoísta, no. Estoy imaginándome la última obra de orquesta que hice, en que suena muy contemporáneo, muy
muy moderno y de repente digo, ya, voy a poner algo, algo peruano. Y Coca Quintucha, la melodía que yo he usado ya en otra, que es ayacuchana, Claro. que la canta Manuel Chaprado, ¿no? Y todos los cantantes ayacuchanos, Claro. que es un himno, digamos, de los inmigrantes, Así es. ¿sabes? Que vienen a Lima y que recuerdan con añoranza su pueblo, ¿no? Lejano, ayacuchano. Claro. Entonces, Sí, sin por duda. ahí O sea, estamos. sí, sí, nos sentimos representados, nos reconocemos en la forma en sus sonidos, en su expresión. Esta declaratoria del Día de la Guitarra Andina, ¿no es cierto?, que es un gesto político, aunque es una ley declarativa, creo que es un primer paso en este proceso de patrimonialización, ¿no? Creo que sería muy importante ver de qué manera realmente esta ley se va a hacer efectiva en lo que la misma ley describe, ¿no? Porque dice que los ministerios de Cultura y de Educación son los llamados a implementar, ¿no? los modos en que se pueda conmemorar el Día de la Guitarra Andina. Entonces, yo estoy muy curioso de ver de qué forma se va a poder, por ejemplo, llevar esta idea, ¿no es cierto?, más allá del interés de un grupo de especialistas o entusiastas o interesados en la guitarra andina, sino más bien al ámbito social, educativo, en que esté presente en las escuelas, en las universidades, en las escuelas, en los conservatorios, que se planteen programas de estudios. Creo que ya ha pasado muchísimo tiempo y hay muchísimos trabajos de una gran cantidad de investigadores y de guitarristas, de transcripciones, de métodos diferentes, con diferentes metodologías, y que creo que es perfectamente el tiempo en que se pueda plantear, ¿por qué no?, programas de estudio sobre la guitarra andina con la seriedad que eso implica. Y esa es una labor que atañe al... Hay que hacer hincapié que cuando hablamos de guitarra andina, y si vamos a Ayacucho, siempre hay un texto, hay un canto, ¿no es cierto? La guitarra, por supuesto, es un artífice importantísimo, hace la introducción, hace los interludios, acompaña, pero siempre hay un texto, hay una manera, hay un decir algo, hay una idea que se dice, ¿no? Claro. Se cuenta algo. Sí, yo creo que es necesario hacer una distinción aquí. Cuando nos referimos a la guitarra andina, utilizamos una categoría que es muy amplia, ¿no?, que es, vamos a decir así, polisémica, que tiene varios significados, o que puede utilizarse para varios niveles, ¿no? Claro. Uno de ellos es el de la guitarra andina solista, que es más bien instrumental, ¿no? Raúl García Zárate. Raúl García Zárate, Claro. Manuel Chaprado, Gaspar Andía Fajardo, Daniel Ok, Quiriguayo, o sea, ok. una gran cantidad de maestros que han aportado a esta tradición de la guitarra solista. Los ejemplos que yo he brindado ahora son justamente parte de ese estilo, que es la guitarra solista. ¿Él tiene texto? Él me tiene texto también. Entonces así sí, es, claro, sí. Claro, entonces son versiones instrumentales, Instrumentales. de temas que tienen texto. Efectivamente. Hay un huayno tradicional con textos de Elme. Pero además de esta guitarra solista, está la guitarra acompañante, que tiene sus propias características, técnicas, diferentes modos de rasgueo en cada región, ¿no? Que esto es parte de esta riqueza de expresiones que se vinculan a la tradición de la guitarra andina. O sea, guitarra solista, guitarra acompañante, ¿no? Y también, ¿por qué no ampliar la idea de la guitarra andina? Tú señalabas que el asunto de la configuración física del instrumento, ¿no? La guitarra andina... Bueno, sigue teniendo cuerpo de mujer. Claro. Es una broma aparte. Sí. Okay. Claro, pero digo que también se puede pensar en ampliar esta categoría para referirse a las guitarrillas, ¿no? Que al final pertenecen a la misma familia de cordófonos compuestos, de la familia de los laúdes, ¿no? Eso no se ve mucho acá en Lima, ¿no? Las guitarrillas. O quizás en algunos lugares que no conozco yo. El más conocido es el charango, sin duda, ¿no? Con todas sus... el charango sí, lógicamente. Claro, me refiero a las guitarras pequeñas, vamos a decir así, ¿no? Para no utilizar el término guitarrillas. Hay otros casos interesantísimos, por ejemplo... Pero no tienen las 6 cuerdas solamente así de la
guitarra Tienen clásica, diferentes encordados, digamos, ¿no? que el charango tiene doble cuerda, ¿no? Doble cuerda, dobles. También hay charangos con cuerdas simples, digamos, de 5 ok. cuerdas. Charangos con triples, por ejemplo, ¿no? Entonces con 15 cuerdas al final y de diferentes tamaños. O sea, hay charangos con encordados y dimensiones distintas, ¿no? Pero no solamente está el caso de los charangos, está el caso también de las bandurrias o el caso de un instrumento... Mandolina. De las mandolinas Sí. también, y el caso bien interesante del chinlili, ¿no? Que es un instrumento que se practica en la zona de Chuschi, de Cangallo, de Sarwa, donde este instrumento se toca de manera solista también, con sus propios bajos, ¿no? Y que tiene la peculiaridad de que su apariencia física no es con trastes simétricos, sino más bien con trastes más grandes que otros, de tal manera que está preparado para tocar en estructuras diatónicas, pentatónicas, ¿no? Melodías. Y este es un instrumento que, por ejemplo, no fue recogido en el mapa de los instrumentos musicales de uso popular en el Perú, ¿no? Que se hizo y que pienso yo que tendría que revisarse, ¿no? Ampliarse. Bueno, ¿no? Porque, ahí está tu tarea. Bueno, y la de... una de las tareas pendientes, claro, ¿no? y de los investigadores, los musicólogos de ahora, ¿no? Yo creo que es necesario ampliar ese trabajo, ¿no? Sí. Entre muchos otros. Yo quería terminar la entrevista con algo que no es la guitarra específicamente, sino la música, ¿no? Pero ya saliendo del Perú. Hablábamos en una reunión contigo de la región andina, donde se juntan Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Hablo del sur del Perú, y donde las músicas y las costumbres sociales se parecen mucho, por lo cual pareciera que los límites políticos no existen, las fronteras no existen. Es interesante. Me retorna un poco al Tahuantinsuyo, ¿no? Esa región correspondería al norte del Collasuyo. Collasuyo significa altiplano y rebaños, con el sur del Antisuyo, que significa paisaje arduo y exótico. ¿Te acuerdas? Sí, claro. El norte del Perú, Bolivia, el sur del Perú, perdón, Sí. Bolivia, el norte de Chile y el norte de Argentina, cerca de Jujuy, El noroeste. esa el zona. noroeste argentino. Para terminar mi idea, de la zamacueca virreinal provienen la cueca chilena y boliviana, el bailecito boliviano, la samba y chacarera argentinas. No sé si quieres comentar algo sobre este tema. Sí, cómo no, es muy interesante. Esa es toda una zona a la que te has referido de influencia quechua, ¿no? Así O es. sea, yo tuve oportunidad de viajar en el noroeste argentino, visité una localidad que se llama Atamisqui, ¿no? Que me explicaron significa lo que no es dulce, ¿no? Y se habla el quichua en esa zona, ¿no? De esa zona también es el maestro Sixto Palavecino, un gran quichuista que hizo las traducciones de Martín Fierro al quechua, por ejemplo. Y también conocí a don Elpidio Herrera, que había inventado un instrumento que es la sacha guitarra, ¿no? La guitarra del monte, ¿no? Entonces, es una región de influencia quechua, al margen de que en la zona, por supuesto en Bolivia y en Puno también se hablan otros idiomas, el caso ¿no? del Aymara, por ejemplo. Es ahí como nos juntamos varios países, ¿no? Y como éramos juntos antes, ¿no? Por eso es muy interesante esa región. Claro. Bueno, el asunto yo le llamo la dispersión de la zamacueca, ¿no? Que se conoce, se ha hablado mucho sobre las posibles vías de difusión de la zamacueca, que engendró luego la cueca chilena, que regresó como chilena y que hasta el día de hoy se encuentran chilenas, claro, en México inclusive, o sea, tuvo una tremenda difusión, ¿no? Es un género, sí, un género musical, una forma que ha tenido una enorme difusión. Ya se puede hoy en día observar las diferentes marineras que tenemos en el Perú, ¿no? Que son de cada región, claro. Primos hermanos de este género justamente, sí, pues, ¿no? Sí. Porque la denominación marinera tiene que ver más bien con una cuestión más bien política, sí, ¿no? O casi militar, claro, ¿no? Relacionada con el conflicto con Chile y no necesariamente a características musicales o estéticas, ¿no? Pero bueno, he recordado con tu pregunta, tu comentario sobre
un libro que hace años tuve oportunidad de comentar y el artículo salió publicado en la revista Conservatorio justamente, ¿no? Que se llama Cueca o Chilena Tradicional, de Fernández Marabolí y el musicólogo chileno Samuel Claro Valdés, ¿no? En aquella oportunidad tú estabas a cargo, por cierto, de la revista. Yo había olvidado eso, que había sido editor de una revista del conservatorio. Y cuando estaba en Finlandia con Camilo, él me dijo, aquí está la revista. Y yo me había olvidado totalmente de esa revista, no la tengo ya. Y él me la mostró. Y me dijo, y tú me invitaste a mí a escribir un artículo cuando yo era alumno. Totalmente olvidado en mi memoria ese capítulo, pero me gustó mucho que me recordaras eso. Claro, bueno, recuerdo que en ese momento fue en el pasillo, estábamos en Monterrico en aquel tiempo. Sí. Cuando, ¿no? La universidad o el conservatorio estaba en Monterrico un tiempo, sí. Y en el pasillo nos encontramos y tú me preguntaste si yo podía escribir algún artículo como parte de los... Es que te veía una persona responsable, que ibas a cumplir con eso. Gracias. En representación de los estudiantes. Bueno, y yo participé, de hecho, con un par de materiales. Uno fue la transcripción de Huaylías, una adaptación para guitarra del maestro Julio Humala. Y luego, lo otro fue un artículo. Yo aproveché para decirte, sí, me gustaría comentar el libro que acaba de llegar al conservatorio, que había visto que era un libro muy, muy grueso, muy interesante sobre la chilena o la cueca tradicional, ¿no? Lo interesante de esto, para resumir, es que este libro tiene la tesis central de la influencia, de las influencias árabes, ¿no? En estos géneros, ¿no? Claro. Y de toda una concepción numérica en torno a la cueca en sí, ¿no? Que los números están omnipresentes, ¿no? Tanto en su estructura poética, en su coreografía, en los modos en que se utiliza el pañuelo, por ejemplo, en que también se van trazando figuras, ¿no? Que son números, ¿no? Y hay una profunda concepción numérica detrás de todo esto, ¿no? Que acusaría una relación, una influencia del mundo árabe, especialmente del mundo poético, ¿no? y numérico que hay en la cultura. Yo había olvidado totalmente eso. Cuando me hablas de números, me acuerdo de Juan Sebastián Bach, ¿no? Sí, cuando lo han analizado. Qué interesante. Hemos empezado hablando sobre el guay, ¿no? Y hemos terminado con la zamacueca o con la marinera, ¿no? En realidad, la riqueza, digamos, de danzas o musical del Perú es vasta. Yo creo que vale la pena, yo sé que no vas a estar en Perú ya, pronto te vas, tomar un tema distinto y continuar esta conversación en algún momento. Sí, por supuesto. Porque estamos hablando de nuestra música, de nuestras raíces, de nuestro mestizaje. Es un tema pues que es muy importante, muy, muy importante. Yo te agradezco que hayas aceptado venir hasta acá en tus cortas vacaciones. Y yo creo que vamos a continuar con este tema porque para ti es interesante y es tu tema de estudio, de tu especialidad, de tu nueva especialidad ahora, aparte de la guitarra. Y a mí me interesa mucho y por supuesto al público estudiante de música, maestros de música y público en general le va a interesar mucho este tema del reencuentro o del descubrimiento de nuestras raíces musicales, ¿no? Bueno, José, yo reitero mi agradecimiento por esta oportunidad, no solamente para intercambiar algunas ideas, reflexiones sobre nuestras músicas, sino también por la valiosa oportunidad de regresar a mi casa de estudios, ¿no? y de compartir este momento que espero haya sido interesante también para los amigos que nos siguen. Muchas gracias. Muy amable, gracias.